En este video vamos a ver cómo resolver el ejercicio número 3 de la guía número 5 de respuesta en frecuencia. Lo que nos pide el ejercicio es determinar los valores de los capacitores para que el amplificador de la siguiente figura tenga una frecuencia inferior de corte de 20 Hz. Utilizar un transistor con beta de 200, determinar la ganancia de tensión en la banda de paso. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un ejercicio de este tipo, que básicamente es un término medio entre un diseño completo y un análisis. Fíjense que este ejercicio ya tiene todos los valores de resistencia, o sea que solo vamos a tener que determinar la ganancia, no vamos a tener que hacer cálculos adicionales para llegar a esa ganancia en sí, pero sí lo que nos pide es que diseñemos la respuesta en frecuencia de este amplificador, es decir, que encontremos los valores de los capacitores C1, C2, C3 y C4 de forma tal que la frecuencia inferior de corte de los 3 decibeles sea en 20 Hz. Vamos a ver a continuación cómo lograr ese objetivo. Lo primero que debemos hacer en este ejercicio, como cualquier otro ejercicio que tenga amplificadores BJT, es encontrar el punto de polarización de ambos transistores. Para eso vamos, ya que están acoplados por medio de capacitores, no hay niveles de continua entre las etapas, así que son independientes una etapa de la otra. Podemos calcular la ICQ de la primera etapa y la de la segunda etapa en forma independiente. Para ello calculamos la primera resistencia equivalente en la base del transistor Q2 sería en este caso. Calculamos el nivel de tensión en la base de ese transistor y con ese valor podemos determinar la corriente ICQ. Haciendo el mismo procedimiento para el transistor Q1, determinamos la corriente ICQ del transistor Q1. Con estos valores de ICQ, lo que vamos a poder encontrar, que nos es necesario hallar, son los valores de las HIE de ambos transistores, ya que es un valor necesario para poder determinar la ganancia en la banda media y poder distribuir las frecuencias con las constantes de tiempo de cada uno de esos capacitores. Una vez que hemos determinado el punto de polarización y hallado los valores de los HIE, lo que vamos a hacer es, vamos a determinar la ganancia en la banda media. Esto es, consideramos ideales todos los capacitores del sistema y calculamos la ganancia como lo veníamos haciendo en el resto de los ejercicios. Se consideran ideales, son todos cortocircuitos y vamos a calcular entonces la ganancia en la banda media. Vamos a calcular el primer término de ese producto. Esto es, si a la tensión de entrada la dividimos por toda la resistencia equivalente, este término de acá es la corriente de entrada. Si a esa corriente de entrada la multiplicamos por el equivalente de esa resistencia, que es este término, tenemos la tensión que hay en este lugar. Si a esa tensión la dividimos por esta resistencia equivalente, obtenemos la corriente de base. Luego, trabajamos un poco con álgebra y sacamos el cociente entre la corriente de la base y la tensión de entrada y obtenemos ese valor. Vamos a calcular ahora el segundo cociente de la ganancia en la banda media y vamos a determinar si la corriente en la base 1 la multiplicamos por todo este paralelo reflejado a la base 1 y lo dividimos por el HI de 2, tenemos la corriente de base 2. Haciendo el despeje y sacando la relación, tenemos que esa relación vale
48,55 veces. Ahora nos queda solo determinar la relación que existe entre la tensión de salida y la corriente de base 2. La relación es más simple, ya que es la corriente del colector multiplicada por este paralelo, cambiado de signo porque está en contrafase, nos da la tensión de salida. Ahora, haciendo el producto de estos números junto con el que calculamos en la pantalla anterior, obtenemos que la ganancia en la banda media de este amplificador es de 91,41 veces. Una vez que determinamos la ganancia del sistema, vamos a dibujar el circuito equivalente, pero ahora sí vamos a tener en cuenta todos los capacitores. Y vamos a ir aplicando la regla del cortocircuito para ir calculando las resistencias equivalentes a bornes de cada uno de esos capacitores. Si empezamos por el capacitor 1, cortocircuitamos capacitor 2, capacitor 4 y capacitor 3 y sacamos la resistencia equivalente que hay a bornes de ese capacitor. Fíjense que la resistencia equivalente del capacitor 1 es la resistencia 9 más RB1 que está en paralelo con toda esta resistencia traída a niveles de la base del transistor 1. Eso nos da 1337 ohms. Para calcular el circuito equivalente del capacitor 2, ahora cortocircuitamos el 1, dejamos cortocircuitado el 4 y el 3, y vamos a ver cómo es la resistencia equivalente. Hacia la izquierda tenemos a R3, que está en paralelo con el HIE, que a su vez está en paralelo con R9 y RB1. Y a su vez todo ese paralelo se tiene que dividir por HFE más 1, lo cual nos da HIB1 y ese paralelo dividido HFE veces más 1. Para traer esos niveles de resistencia a niveles de emisor. Hacia la derecha vamos a ver a RB2 y HIE2. Si hacemos estos cálculos, esa resistencia debe ser próxima a los 509 ohms. Para calcular el valor del capacitor 4, cortocircuitamos el capacitor 2 y vamos a ver la resistencia equivalente del capacitor 4 es R7, que está en paralelo con HIE2 traído a nivel de emisor, por lo cual va a ser HIB2. Luego tiene RB2 en paralelo con R3. Todo esto va a tener que ser traído a niveles de emisor, por eso después va a estar dividido por HFBC más 1. Y a su vez tiene toda esta resistencia equivalente que tiene que ser traído a nivel del emisor del primer transistor y luego tiene que ser nuevamente dividido para traerlo a nivel de emisor del segundo transistor. Es por eso que aparece dos veces dividido ese factor. Si hacemos ese cálculo, la resistencia es próxima a los 5 ohms, esa es muy pequeña, porque probablemente esta resistencia o esta resistencia equivalente del capacitor C4 sea el que nos determine el polo dominante. Por último, calculamos la resistencia equivalente a bornes del capacitor 3 y no es otra que la suma de R6 más RL. Eso nos da 2000 ohms. Ya que tenemos calculadas todas las resistencias equivalentes de cada uno de esos capacitores, ahora solo nos resta ver cómo distribuimos los aportes en frecuencia de cada uno de esos capacitores a la frecuencia total de corte. Como habíamos visto en la teoría, la frecuencia de corte se puede aproximar como la suma de la inversa de las constantes de tiempo, o lo que nosotros decimos la frecuencia de cada uno de esos capacitores. ¿Está?
Entonces, vamos a asignar el capacitor C4 que tenía una resistencia equivalente muy próxima a los 5 ohm, y le vamos a asignar, por ejemplo, este número que ven acá es algo que se me ocurrió a mí para decir que este es el polo dominante, o sea, es el mayor de todos. Este número puede ser el que ustedes quieran, pero tienen que tener en cuenta que este número tiene que ser mucho más grande que todo el resto. Lo ideal sería que este capacitor aportara casi el 100% de la frecuencia de corte, para que realmente sea un polo dominante, y de esa manera los vamos a ir aproximando cada vez más a la frecuencia real de corte del amplificador. Teniendo en cuenta el 0,95 que propuse yo, ese capacitor nos da algo de 1656 microfaradios. Si ustedes recuerdan en la teoría, el hecho de tener un capacitor de desacople en el emisor también producía un cero a una frecuencia, digamos, que es el producto del el valor de la resistencia que hay en el emisor por la resistencia equivalente, que en este caso son 3 radianes por segundo. Comparado con la frecuencia que nos piden, es un valor bastante alejado, por suerte, de la frecuencia de nuestro polo dominante. O sea que la regla del polo dominante la vamos a poder seguir usando. Lo que yo hago acá tampoco es necesariamente se tiene que hacer de esta manera. Me gusta a mí hacerlo de esa manera para reducir el orden de los polinomios, pero lo que hago es que alguno de estos otros capacitores frecuencia de uno de esos capacitores que tengo que usar, coincida con este cero. De esa manera voy a tener el mismo factor en el numerador que en el denominador, y vamos a estar anulando en uno el orden del numerador y el denominador. Si hacemos eso, C2 va a ser próximo a los 650 microfaradios, y la ecuación quedaría entonces sin tener en cuenta el capacitor C2, ya que se estaría anulando con el cero, que produce el capacitor que hay en el emisor. Teniendo en cuenta eso, yo distribuí, le dije, propuse que el capacitor omega C3 tenga una frecuencia de 5 milésimas de la frecuencia de corte, lo cual me da un capacitor de 795 microfaradios, y al capacitor C1 le doy los 45 milésimas de la frecuencia de corte, y con eso logro calculo un capacitor de 132 ohm. De esa manera habríamos distribuido la frecuencia de forma tal que el capacitor C4 aporte casi toda la frecuencia, en este caso el 95%, y los capacitores C1 y C3 estarían dando el 5% restante. Quiero que quede claro lo que dije antes, es haber puesto 0,95 fue una propuesta que hice cuando, digamos, resolví este ejercicio. Repito, no es un número que tenga que ver por algo. ¿tá? Este número lo pueden poner ustedes a su criterio, tengan en cuenta que tiene que ser lo más próximo a este valor, para que la frecuencia de corte realmente sea la que estamos buscando. Espero haber sido claro con la explicación. Cualquier duda o consulta, por favor nos las hacen llegar mediante sus consultas por correo o algún otro medio. Muchas gracias, hasta luego.